Dicen que todo está en los libros, en esos que Sergio del Molino disfruta como lector, como escritor y también como padre, porque su historia es digna de ser escrita y así lo ha hecho, por él, por su familia, por Pablo. Yo la verdad que no he sido un padre vocacional. No es una cosa que yo tuviera como un objetivo en mi vida, ser padre. No me lo había planteado, ¿no? Con mi pareja pues se dio la circunstancia de que, bueno, pues llevamos mucho tiempo juntos y nos apetecía, nos llegó la edad y bueno, pues nos apeteció probar, a ver qué era aquello y nos apetecía tener un hijo, ¿no? Para mí tener a Pablo fue una experiencia de las más tremendas de mi vida, ¿no? El descubrir, ver crecer, ver cómo crecía, ver cómo aprendía cosas, ver cómo empezaba a tener una complicidad con nosotros. Para mí eso era fascinante, ¿no? Y además yo tenía una relación muy estrecha porque le cuidaba mucho. A lo mejor otros padres están más ausentes, que trabajan mucho, viajan, no sé, yo siempre pasaba muchas horas al día con él, ¿no? Recuerdo la sensación los primeros meses de vivir en una sorpresa constante, ¿no? De que cada día aprendía algo nuevo, ¿no? Primero una sensación muy divertida, para mí muy divertida porque yo me lo pasaba muy bien. Igual porque soy muy primario, ¿no? Igual porque soy muy, muy tonto y entonces las tonterías de mi hijo me hacían mucha gracia y a mí tenía mucha complicidad con él y me lo pasaba muy bien. Y habíamos tomado la decisión de que yo me pusiera a trabajar en casa porque llevábamos unos horarios absolutamente demenciales, entonces estábamos explotando a las abuelas y entonces nos pareció que esa no era una forma de ser padres, ¿no? Que no podíamos ser padres ausentes. Yo negocio, lo digo en el periódico, voy a buscar mis cosas. Y ese mismo día que voy a buscar mis cosas, que vamos a comer a casa de mis padres, pues Pablo llevaba unos días con fiebre, muy mal, que habíamos ido un par de veces, no sabían qué le pasaba, pero bueno, cosas normales, infantiles, que no te preocupas. Y ese día que había ido a buscar mis cosas, pues ya nos preocupó un poquito porque se le hinchó mucho la cara, tuvo unos síntomas que ya no nos parecían normales. Entonces nos fuimos corriendo a urgencias, en urgencias ya se empezaron a preocupar un poco, y nos dijeron que querían ingresarle para hacerle una serie de pruebas, ¿no? Al día siguiente nos dijeron de hacer una absorción de médula, que nosotros no sabíamos qué es lo que era. Es una prueba que se usa diagnóstica para detectar la leucemia. Y bueno, y nos vino ese mismo día, nos dieron el diagnóstico, nos decían que Pablo tenía una leucemia. No sabían de qué tipo, pero sí que padecía leucemia. Y ahí es cuando se nos vino todo el mundo abajo, ¿no? Ahí se nos cambió totalmente la vida, ¿no? Yo las cajas que había ido a buscar del trabajo pues se quedaron en el maletero del coche meses y meses. No, por un lado no tenía tiempo para ir a buscarlas y por otro lado cuando tenía tiempo no me apetecía porque me recordaban esa vida que justo habíamos decidido empezar en ese momento y parece, o sea, es que es una casualidad, es tremenda, que te lleva a pensar a veces en cosas raras del destino que no vienen a cuento, porque son casualidades de la vida, pero son casualidades muy, muy putas, si me permites la expresión, ¿no? Y la verdad que fuera justo ese día que habíamos decidido ya plantearnos la vida, que nuestra vida cambiara de la forma en la que no habíamos previsto que cambiara, pues fue terrible y yo creo que es algo que todavía no hemos asimilado, ¿no? Y a partir de entonces ya dejamos de ser unos padres normales de un niño de 10 meses, estupendo y maravilloso, y pasamos a ser los padres de un niño estupendo y maravilloso, pero muy enfermo, que requería mucha atención, requería mucho esfuerzo por nuestra parte, ¿no? Cambiamos completamente el kit y nos convertimos pasamos a otro mundo y a otra dimensión. Desde el principio ya nos dijeron que el tratamiento iba a ser muy duro, que como la enfermedad era muy agresiva, tenían que emplear una quimioterapia muy agresiva. Pablo le tocó una leucemia mieloide que son muy raras. De hecho, cuando estábamos creo que había otro chico en Zaragoza que tenía también una leucemia mieloide y ya está, había muy poquitos niños. Evidentemente tú no quieres ver a tu hijo sufrir y menos, o sea, porque ya sufre bastante por la enfermedad, pero no quieres verlo sufrir por algo que se supone que es bueno que un tratamiento, ¿no? Y ya hay muchas cosas muy duras del tratamiento que tienes que hacer tú para bajarle la fiebre. Cuando ningún medicamento funciona, pues hay que aplicar unas gasas frías que le resultan terribles cuando está muy alto de fiebre. Pues yo qué sé, cuando estaba en casa teníamos que darle muchísimos jarabes, jarabes
repugnantes, asquerosos, ¿no? Y entonces eran pasar muchos malos ratos, había que pasar muchos malos ratos, asumir eso a mí me costaba mucho, entonces para hacerlo me desdoblaba, era como si me convirtiera en un enfermero, o sea, esto lo tengo que hacer, ahora no soy tu padre, ahora soy tu enfermero, ahora te cuido de esta forma y cuando terminemos vuelvo a ser tu padre y te consuelo del daño que te ha hecho ese otro señor que se parece a mí y que te tiene que hacer esto, pero que es necesario, es que hay que pasar por ahí, ¿no? Es tan grande, es tan brutal el dolor que sientes, es tan terrible todo lo que tienes que afrontar todos los días, que tu entorno muchas veces no sabe cómo tratarte. Yo incluso he notado que me rehuyen. A mí se me ha llegado a ver gente que se me ha cruzado de acera cuando me veía por no saludarme porque no sabía qué decirme, ¿no? El tópico, a mí al menos, me hace mucho daño. A mí que vengan a consolarme con 4 frases hechas, pues en ese momento que sientes mucha rabia y mucha frustración, pues igual respondes de forma muy grosera a alguien que no se lo merece. Para ayuda a los padres es verdad que desde el primer momento nos ayudan mucho, de forma muy elegante y muy poco invasiva, y eso se agradece mucho, ¿no? Son muy cariñosos. Todas las semanas, 2 o 3 días, venían padres de la sociedad a contarte su historia, a decirte, mira, mi hijo estuvo peor que el tuyo, estuvo muy mal, y ahora mi hijo, y entonces te traen a tu hijo a veces. Y yo recuerdo, venía un chaval grande, enorme, pues de 20 y pico años, y me lo presentaban, nos decían, mira, este es fulano, dice, este chico cuando tenía la edad de Pablo tuvo la misma enfermedad, y mira, está curado, y mira qué sanote, y ahora está estudiando medicina en no sé dónde, y estupendo, y es un chico listísimo y maravilloso. Entonces, eso te daba muchísima fortaleza, yo no lo agradeceré nunca, ese esfuerzo que hacían, y estaban constantemente encima, y la verdad que hacen un trabajo muy discreto, muy eficaz, y nos mantienen con el ánimo fuerte siempre. Esa ayuda de Aspanoa y de las médicas del Hospital Infantil queda reflejada en La Hora Violeta, el libro que Sergio ha escrito como homenaje a Pablo y a sus momentos juntos como padre e hijo. Pues las épocas que lo pasaba mal por los tratamientos, porque le dolía, porque estaba malito, pues estaba malito. Pero cuando estaba bien, estaba muy bien, era un niño y jugábamos con él normalmente. Y jugábamos y correteaba y hacíamos, pues dentro de un límite, porque un niño oncológico tiene las defensas muy bajitas y no puede, pues por ejemplo, no puede ir al parque a pegarse con otros niños porque le contagian enfermedades, Entonces lleva una vida muy, muy especial, pero una vida de niño. La suerte que teníamos que Pablo era muy pequeño y no era consciente de lo que le estaba pasando. No teníamos que explicarle nada. Nos aliviaba mucho, porque ni teníamos que animarle, él solo se animaba. Buscaron muchas alternativas terapéuticas y al final, con el objetivo de llegar a un trasplante de médula, que era lo que en definitiva tenía que curar a Pablo, ¿no? Y lo consiguieron. O sea, consiguieron, después probando muchas alternativas y después de muchas quimioterapias y muchas combinaciones de fármacos muy extrañas y muy arriesgadas, consiguieron limpiar la médula de Pablo, que la médula estuviera sana y poder llegar al trasplante, ¿no? Y fue muy bien el trasplante, porque el trasplante es algo que la gente se cree que a lo mejor es una operación o algo, es un proceso muy doloroso y con muchos riesgos, y hay muchos niños que se quedan en mitad del trasplante porque es muy agresivo eso. Pero fue de nuevo la enfermedad que fue más fuerte, ¿no? Y reapareció, hubo una recidiva, que es como médicamente se llama la reactivación del cáncer, una recidiva muy fuerte, muy agresiva, que nos pilló totalmente desprevenidos a los médicos y ya no hubo posibilidad de hacer nada, ¿no? Y bueno, fue cuando menos nos lo esperábamos, aunque nos lo esperábamos siempre, porque sabíamos que en cualquier momento podía volver la enfermedad. Pablo se fue porque la enfermedad, como nos dijeron, siempre fue un paso por delante. Pero fue un paso por delante de la ciencia, no de las médicas. No fue porque ellas hicieran mal su trabajo, lo hicieron excelentemente bien. Fue porque la enfermedad era más fuerte que ellas, era más fuerte que toda la ciencia. Prácticamente un año estuvimos en tratamiento y hasta que no se pudo hacer nada, ¿no? No llegó a un año, 11 meses y pico. Un año que yo considero regalado, porque si no le hubieran diagnosticado, si no hubieran hecho las cosas bien, pues es que no hubiéramos disfrutado de ese año, ¿no? Y fue un año muy duro, el peor año de mi vida, evidentemente, pero también uno de los mejores en el sentido de que yo estaba con mi hijo, de que yo le veía, de que yo estaba ahí, ¿no? Cada día que no ha pasado nada grave es un día ganado, estupendo, o sea, genial, guardémoslo, porque es que no sabemos cuántos días vamos a tener de estos. Y ya está, y así es como tienes que ir asumiéndolo, porque de otra forma te hundes, y si te hundes, tu hijo te pierde. Lo horrible vino después.
Realmente lo de después es mucho más horrible, que lo echas de menos, ¿no? Porque en el hospital incluso te ríes y lo pasas bien, quiero decir, y está, y además tienes la esperanza de que está, y tu hijo, de que algún día vas a salir y ya está. Y no tengo un recuerdo angustioso de ellos, me angustio mucho más pensando ahora. El día después... Estoy todavía en el día después. El día después es siempre, es una hora eterna. No hay una progresión. Desde el momento en el que pierdes a un hijo, pues te instalas en una especie de limbo emocional y ahí ya aprendes a vivir en él, ¿no? Aunque finjo muy bien y aparento de puertas afuera que no vivo en la hora violeta, que hago cosas y que salgo a cenar y que me río mucho y disfruto y tengo amigos y jiji jaja. Y trabajo y hago mis cosas, pero en el fondo realmente dentro de mí estoy en la hora violeta, ¿no? Y de esa hora violeta sé que no voy a salir nunca, ¿no? Pero la pena no se va, sencillamente la mantengo y me acompaña, pero ni dejo que me domine, ni yo hago esfuerzos por eliminarla, no quiero, o sea, está conmigo, ¿no? Y ese es el trato de no agresión al que hemos llegado y con el trato con el que vivimos y que me ha permitido pues tener otro hijo, tener a Daniel y tener una vida pues que vista desde fuera es aparentemente normal, incluso feliz. Eso es. ¿Cómo es? Uy, qué cosas. A ver cómo es. A lo que estamos, que te me despistas. Ay, qué risa da papá. Nosotros teníamos muy claro que queríamos tener otro hijo también por un impulso egoísta, porque yo creo que la paternidad es egoísta. Luego al final es muy desprendida porque te obliga a cuidar de esa criatura, ¿no? Pero al principio el impulso primero es egoísta en el sentido de que nosotros creíamos que nos merecíamos tener la oportunidad de ser padres normales, de ser padres y disfrutar de las cosas que hacen los padres, ¿no? Porque nos gustaba mucho la experiencia de ser padres y negárnosla nos parecía terrible, ¿no? Y además que, en fin, oye, modestos no somos y pensamos que lo hacemos muy bien y que un niño se merecía tener unos padres como nosotros, oye. Pedimos permiso a nuestras doctoras de oncología porque sí pensaban que había posibilidades de que se pudiera repetir la enfermedad y tal. Y como la enfermedad de Pablo era tan rara, tremenda, que es muy difícil que haya 2 casos en 2 hermanos que se dé, pues bueno, pues nos tiramos a la piscina y tuvimos a Daniel. Y la verdad que ahora estamos encantados, ¿no? Es la mejor decisión que pudimos tomar. Estoy encantado de poder tener otra vez, de poder ser papá otra vez de verdad, ¿no? De ser padre con un niño al que puedo tocar, al que puedo cambiar, que me puede despertar por la noche porque es la vida que yo quería llevar, es la vida que descubrí con Pablo y la vida que me habían negado. Entonces ahora estoy disfrutando mucho de ella, ¿no? Tenemos nuestros dilemas, porque evidentemente somos unos padres tarados, en el sentido de que somos unos padres heridos, que tenemos ahí una cosa que en algún momento le tendremos que explicar qué es lo que pasó con su hermano mayor y por qué tiene un hermano mayor que está solo en las fotos y que no se hace mayor, que es un hermano mayor que es un bebé pequeño. Cuando Pablo enfermó, es curioso porque a mí una de las cosas que me preocupaban era cómo nos iba a afectar a nosotros como pareja. Es curioso porque recuerdo que se lo planteé a Sergio y me miró como diciendo, pero tú estás loca, a nosotros esto no nos va a afectar para nada. A mí sí que me preocupaba. Y entonces poco a poco me di cuenta de que no nos iba a pasar nada como pareja y que realmente cuando te enfrentas como pareja a una situación así, en general hay 2 opciones muy radicales. O lo que pasa te une de una manera que jamás nada en la vida podría unirte y yo, quiero decir, nunca se sabe lo que va a pasar, pero desde luego mi sensación es que ya no hay nada en el mundo que me separe de Sergio nunca, o todo lo contrario. Como empiezas a echarte en cara cosas, a reprocharte situaciones, realmente lo que estás pasando es una situación durísima. Entonces, o utilizas a tu pareja como enemigo al que reprocharle cosas y al que lanzar tu ira y tu miedo, o todo lo contrario, o lo conviertes en tu apoyo fundamental y en algo imprescindible para seguir adelante. Yo no hubiera podido soportar esto si no tuviera a Sergio. Es así, no hubiera podido. Francisco Umbral es uno de mis escritores de referencia y que escribió un libro sobre la muerte de su hijo de leucemia. Murió Pincho, murió en el año 75, tenía 6 añitos. Y él dice en un momento, ¿cómo se puede vivir en el horror? Dice, se puede. Es verdad, se puede. Te acostumbras a todo.
Y no estás todo el día cabizbajo, estás haciendo bromas y juegas con tu hijo. Y bromeas con tu mujer y bromeas con los amigos. Y a lo mejor un día un amigo te viene a buscar a la salida del hospital cuando llevas todo el día y le tomas una cerveza con él y acabas riéndote. Eso es tu vida. Y sabes que además no conduce a nada no tener otra actitud porque eso te va a restar energías para estar con tu hijo, que es muy exigente, ¿no? Evidentemente te cambia absolutamente, pero ¿qué quieres que te diga? Ojalá no me hubiera cambiado. Sí, claro que ganas cosas, claro que aprendes a valorar cosas, claro que te parece que muchos de los problemas que la gente considera tremendos son una soberana estupidez, claro que te das cuenta de que en la vida las cosas importantes son muy poquitas, pero ojalá no lo supiera. Yo era mucho más feliz cuando no lo sabía. En realidad, esto de que las cosas terribles que te pasan en la vida, pues hay que sacar la parte buena. ¿Qué va? Sí, bueno, tiene parte buena y qué, pero ojalá nadie tenga que pasar por esto nunca más. Ojalá nadie tenga que aprender que es más importante estar 5 minutos con tu hijo que haciendo cualquier otra cosa. ¡Le has dado una paliza, papá! Desde luego en mi caso, y yo creo que en el de Sergio también, nos dimos cuenta de que nos encantaba ser papás, de que ser padres es lo más alucinante que hemos hecho en nuestra vida y que tener un niño en casa te proporciona, no sé, experiencias que realmente no vives si no tienes un hijo. Te pasan cosas increíbles. Tener un niño en casa, verle crecer, ver cómo cambia día a día, ver cómo aprende día a día, a mí me parece una experiencia alucinante. ¿Verdad, Peque? ¡Vamos al columpio! Te está dando soñera con el solecico, columpiado. Claro, parece un viejo. Eres como un abuelico al sol. ¿Qué pasa?